como una cosa muy necesaria. Y yo creo que está también en el ADN de la Iglesia, que siempre ha tenido que mirar y renovarse, ¿no? Lo valoro positivo porque es una manera de aprender y de actualizar nuestra fe en un Dios todopoderoso, sí. Nik uste orokorrean positiboa dela, batez ere, inguruko herrietako jendea ezagutzea ona da, inguruko herrietan zer egiten dan, ze zailtasun dauden, ze alde ze indargune ditugun, beti da ona nik uste dut aislatuta bizi ordez, ingurukoak zer egiten duten jakin eta aukerak aztertzea, ezta? Lo valoro como muy positivo y que es una hoja de ruta como la carta de nuestro padre y pastor. Es una carta de ruta súper bonita y que lo veo como esto, como el padre que saca del arca, que nos lo dice San Mateo, ¿no?, en el capítulo 13, que saca del arca lo antiguo y lo nuevo. Orokorrean nik uste dut jendea pozik dagoela, nahi du bere ahotsa entzunda izateak eta askatasun handiarekin ari direla taldeetan berba egiten. Nahiko gogoz hartu du jendeak, etortzen da bileretara, parte hartzen du, eta hori, nik uste parte hartze hori azpimarratzen ari dela eta hori dela ona. Lo valoro muy positivamente. Solamente el que nos hayamos sentado en una mesa, tanto laicos como sacerdotes, como diferentes personas de las diferentes pastorales, haber expuesto todas nuestras inquietudes, haber escuchado, ya me parece muy positivo y un paso muy grande. Garrantzi handikoa da, hainbeste aldiz aipatzen dugun sinodala, ez da? Jokaera elkarrekin egin behar degulan. Hori beti izan daula, baina orain askoz ere nabarmenagoa da, horren beharra, alde batetik, aigeanak gutxi gehalako, apaizok esate baterako, pastoragileak ere bai, eta nolabait elkarrekin ari ezpagea. Eta lanak elkartzer ezpaditugu, eta pixka bat elkarrekin bultzatzen aldeun neurri txikian, badirudi, Eliza ez da eroriko, baina ahultzen ari zaigula. Yo te invitaría de la misma manera que hizo San Andrés con su hermano. Ven y verás. Te invitaría a ver la parroquia no por lo que dicen los demás o la diócesis por lo que dicen los demás, sino por los miembros vivos de esa parroquia. Motivazioa nik uste norberaren fedetik eta konbikziotik abiatu behar dela, eta lehen esan bezala, norbait ez baldin badago konbentzituta benetan egiten nahi dena garrantzitsua dela, nekez inor konbentzitu ahalko du, ezta? Baina hala ere nik uste dut reto zailenetakoa dela, inor konbentzitzea aurrera begira lan egiteko, ezta? Lo motivaría diciéndole que es la oportunidad de demostrar lo que podemos ofrecer, aprendiendo de la palabra del Evangelio y adaptándolo a nuestra realidad dentro de la comunidad cristiana. Lo que procuramos nosotros hacer es ser personas abiertas, acogedoras, e intentar que la gente nueva que viene a nuestra comunidad, saludarle con afecto, con cariño, ver que ahí encuentran un lugar donde puedan vivir, desarrollar su fe. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aquel viejo adagio, venid y veréis. Yo lo que creo que lo primero que tendríamos que hacer es enseñar y comunicar todo lo que se hace en las iglesias, desde la pastoral de Cáritas, catequesis, todo. E incluso, yo pienso que por ahí sí que va más, es que ese mensaje igual cambiarlo de formato para que sobre todo a la juventud atraerles. Alde batetik, norberaren parte hartzeak balio duela. Zuk zer pentsatzen dezun, Eliza nolako izan behar dan, eta nondik nora jo behar dugun, zerbait esateko baldin badaukazu, hortxe dago zure lekua, ez? Llegar a ese compartir que queremos con los demás, que la parroquia sea un lugar donde no solamente se celebran sacramentos, sino se vive en familia. Entonces, pues sí, no solamente es congregar para la misa de la Eucaristía o para la boda o para esto, sino que haya como un ambiente de familia, y eso no lo va a hacer la estructura,
sino es el compartir con cada uno, ¿no? Ezin egin daitezken proiektuak pentsatu gabe, baina nik uste dut importantena dela bereziki gure konbikzioak zein diren argi uztea, eta batez ere egiten dugun hortan pasio guztia eta indar guztia jarriz, nolabait mezu hori gure sentimentuetatik abiatuta zabaltzea, ezta? Yo creo que me gustaría que terminara de una manera haciendo más comunidad y sobre todo escuchar más a todas las comisiones, a todo el Consejo Pastoral y de ahí echar a andar y hablar y escuchar. Listar bezala batasun zenbat handiago, lortzen baldin badaukagu, bakoitza bere aldetik, ez azkenean oso ezberdinak gera eta batzuetan ere kontrajarriak ere ipintzen gerala, baina batasun bide hortan zenbat eta sakonago eta gehiago aurrera egiten badegu, nik uste dut ondo izango dela. Me gustaría que terminara con una iglesia fortalecida, porque si tomamos la opinión de cada uno de los que estamos participando, creo que sería muy enriquecedor. Me gustaría que al final de todo eso se nos marcaran algunas líneas maestras para seguir caminando y para decir a las personas que tenemos ya en nuestra iglesia que participa de la fe y comparte la fe, pues mira, vamos a intentar caminar en este sentido, unas líneas maestras.